Lo primero que atinamos a acudir es a una red social, como puede ser LinkedIn, buscar perfiles profesionales que necesitamos. Algunas oficinas de reclutamiento también chequean los datos en las redes sociales, a ver qué pasa con esas personas que vamos a contratar, qué es lo que se dice de ellas, cuál es su perfil y cuál es su estatus dentro de las redes sociales. También los aspirantes a ocupar los cargos comparten sus noticias en Facebook y todo el mundo se entera qué es lo que está ocurriendo. También conozco casos que algunos después renuncian por Twitter. Esto también es cierto y es parte de lo que las redes sociales nos permiten hacer. En esencia, hablar de social media se trata de hablar de lo que comparten personas, hablar de las relaciones y sobre todo del contenido, ¿no? Que ya se lo denomina como el rey en las redes. Para compartir solamente a modo escueto algunos datos y números que nos dan la pauta de crecimiento y la adopción de estas tecnologías, vale decir que en Latinoamérica fue la región que más creció en audiencia online en marzo 2012 a marzo 2013, en términos relativos. Sin embargo, aún queda mucho espacio por crecer en términos de penetración sobre la población, si lo comparamos con las regiones Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. La audiencia online latinoamericana es muy intensa en el uso de la red, tanto en horas como en la diversidad de contenidos consumidos, sobre lo que es la media global. Precisamente se destaca en particular el consumo de tiempo en redes sociales, que duplica el realizado a nivel mundial. También se aprecia un fuerte consumo de medios informativos noticiosos que supera en alcance la media global. Las noticias se propagan en los medios sociales, inclusive antes que en los medios tradicionales. Por segundo año consecutivo, Mobile alcanzó un crecimiento de 3 dígitos en el mundo. El pasado año la categoría Mobile creció 111% en el mundo, representando un 9% de la inversión total en Internet durante ese 2012. Como dijo Vinto Cerf, uno de los creadores de Internet, el éxito económico y la repercusión social de Internet son atribuibles a su arquitectura, que se basa en 3 ideas: que no tenga propietario, que sea usada por todo el mundo y que cualquiera pueda añadirle servicios. Desde una perspectiva global, el social media a través de los blogs, redes sociales, etc., están un poco teniendo un papel más y más importante en la economía y en las empresas, puesto que son los cauces a través de los que se evidencian las recomendaciones entre personas y se dilucida una comprobada influencia en los procesos de decisión. Bueno, finalmente, nos espera entonces una jornada intensa en la que esperamos llevarnos una visión panorámica de ideas, buenas prácticas, fenómenos emergentes y predicciones futuras, del uso de los medios sociales en Uruguay y el mundo, y de esta forma abrir entonces esta primera instancia, porque solo la música te la mandaba yo por acá. Así que capaz que te está llegando por el cable. Notoriamente exposiciones que no dudo que serán fermentales, tecnología, comunicación, diseño, educación, comercio electrónico, responsabilidad social empresaria, activismo social, música, marketing personal y datos abiertos. Los 16 disertantes son profesionales del marketing, la publicidad digital, periodistas, consultores, personas de la producción digital, community managers, gerencia a nivel de empresas digitales. Un abanico de figuras nacionales y con invitados también del exterior que sin duda nos harán disfrutar mucho este encuentro. Para no demorar mucho más, quiero también decirles que vamos a estar acompañados con 3 presentadores en esta jornada. Tenemos a Maya Landerman, amiga y una graduada de nuestra universidad, premio Revelación del stand-up argentino, porque es actriz también. A nuestro docente, querido amigo periodista, también ganador de un Iris hace unos días, Checho Bianchi, será otro de los que ayudará en esta jornada. Y a nuestro amigo y también
profesor de nuestra universidad, futuro profesor de la UPRE, Diego Polo Ventura, ejecutivo de marketing comercial de Bimod. Señores, en nombre de la Universidad Ort, espero que disfruten mucho de este encuentro. Yo ya lo empecé a disfrutar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas, bienvenidos a todos al primer Social Media Day de Uruguay. Queremos comenzar agradeciendo a quienes hacen posible este evento, a Universidad Uruguay, quien es el organizador, a quienes nos apoyan, Antel e IAB Uruguay, quienes nos auspician, Movie, Pinky, Interactive Souls, El País, Montevideo.com, Mondelez y Tensai Digital Factory. Queremos destacar que este evento fue declarado de interés cultural en el marco de Montevideo, Capital Iberoamericana de la Cultura 2013. Y me gustaría recordarles a todos que estaremos charlando sobre este evento en las redes sociales a través del hashtag SMDUI. También vamos a contar con streaming del evento gracias al Canal M, el canal de televisión online de Montevideo Portal. Y contamos con Wi-Fi en la sala de teatro, el nombre es sala de teatro y es de acceso libre. Y en el lobby con el nombre Movie Lobby, que también es de acceso libre. Sin más, quiero presentarles este primer bloque, una mirada al presente y futuro de los medios sociales en Uruguay y la región. Nuestro primer speaker será la ingeniera Carolina Cose, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y magíster en Ingeniería Matemática. Se ha desempeñado en la actividad privada como profesional independiente. Ha dirigido numerosos proyectos de ingeniería y de gestión tanto en Uruguay como en otros países de América Latina. Desde el 2007 hasta 2010, se desempeñó como directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia Municipal de Montevideo y desde mayo de 2010 se desempeña como presidente del directorio de Antel. Sin más, quiero pedirles un fuerte aplauso para darle la bienvenida a Carolina. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me toca muchísimas gracias a Héctor Grosso por la bienvenida que nos dio a todos, a los organizadores, al equipo de trabajo que ha logrado esta convocatoria y que estoy segura va a ser muy útil para todos nosotros, para Uruguay. Los demás expositores son todos complementarios y de un excelente nivel. Estoy segura que todos vamos a buscar herramientas para aprender y para seguir avanzando. Me toca el difícil papel de romper el hielo, digamos, y bueno, vamos a empezar lisa y llanamente, como se debe, con la verdad. Yo no tengo Facebook, no tengo Twitter y no tengo tiempo. Entonces, mi idea hoy acá es contar un poco la perspectiva de Antel al respecto de las redes sociales y seguramente trasladarles alguna reflexión y, por qué no, pedir ayuda también, que entre todos es como se hacen las cosas. Ustedes saben que Antel lleva adelante un gran trabajo de construcción de infraestructura de telecomunicaciones que empieza a verse. Hemos logrado un 55% de penetración de Internet en los hogares. Venimos desarrollando, como ustedes saben, una inversión millonaria en infraestructura de telecomunicaciones, un proyecto paradigmático que es el proyecto de la fibra al hogar, donde hay ya 146.000 hogares conectados a la fibra óptica, 450.000 hogares pasados. El porcentaje de conectados sobrepasados es muy alto, en general en el mundo ese porcentaje es del 10%, acá estamos por encima del 25%. Vamos a llegar a fin de año con más de 250.000 hogares conectados a fibra óptica. Estamos trabajando muy intensamente en lo que es la consolidación de una fuerte infraestructura de tercera generación celular en todo el territorio nacional, cuarta generación celular desde el 2011, en una actitud pionera de Antel en América Latina. Desde el 2011, cuarta generación celular, ya con cobertura en casi todo Montevideo, con presencia para el fines de este año en todas las capitales departamentales. O sea que, en términos de infraestructura, el desarrollo que hemos tenido en estos últimos años es realmente intenso. Es intenso en penetración,
es intenso en la calidad de la infraestructura que estamos logrando, y eso se ve en indicadores como, por ejemplo, el promedio de banda ancha de bajada y de subida que se muestra en el Index. Estamos ya en 15 megabits por segundo de promedio en Uruguay. Arrancamos hace unos años, hace 3 años, con un promedio de 1 megabit por segundo. Hemos multiplicado ese promedio por 15, al tiempo que la penetración aumenta, o sea que es un promedio que no está, digamos, en una isla al estilo Manhattan. Estamos mayor penetración, mayor calidad y menores precios. Tenemos el menor precio por megabit por segundo de América Latina. Entonces, precio, calidad y penetración. Quizás nos detenemos mucho en el cómo usar las redes sociales, que creo que es muy importante. De hecho, Antel ha estudiado y se ha ayudado con muchos de ustedes y de otros que no están acá en cómo usar mejor las redes sociales para mejorar nuestra relación con el cliente, para mejorar el servicio, para mejorar la comunicación de nuestros productos, que está muy bien y es una gran oportunidad para que cualquier empresa de cualquier tamaño disponga de esa gran herramienta de comunicación. Me parece que también deberíamos hacernos la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué destino? Y la respuesta que nos damos una vez más es: tendríamos que tener por ahí siempre una preocupación, una cierta obsesión para generar más capacidades, para generar esa infraestructura del conocimiento al mismo tiempo que generamos la infraestructura física. La infraestructura del conocimiento es la que hace que cuando algo corre riesgo es lo que nunca nos van a poder sacar. Antel va a continuar construyendo infraestructura física. La empresa viene a un ritmo de mucho trabajo, muy bueno, con un ritmo de inversión que vamos a sostener. Vamos a continuar. Quién sabe de qué desafíos estaremos hablando el año que viene, porque realmente creo que hemos logrado un cambio en la calidad de infraestructura y ahora estamos planteándonos desafíos con respecto a los contenidos y a la generación de capacidades. Respuestas que se da Antel y que le da a sus clientes en cuanto a generación de capacidades: una estrecha relación con la educación, una estrecha relación en la participación de actividades de investigación científica y tecnológica, capacitación en los barrios, al tiempo que hacemos proyectos que nadie hubiera soñado y que son posibles, como lanzar tecnología nacional al espacio. Antel da capacitación en los barrios para que más gente pueda conseguir trabajo y nos ayuden a generar un proyecto de fibra al hogar, para lo cual en el mundo todo el mundo se queja de que no hay gente capaz, de que hay demanda insatisfecha de recursos humanos. Vamos a seguir así, ese es el rumbo que hemos tomado. Creo que la otra pregunta del para qué tiene que ver con contrarrestar de alguna forma un mensaje civilizatorio que solo habla de consumir y que nos puede confundir eficiencia con liviandad. Responder rápidamente y corto con reflexión profunda. Y me parece que deberíamos tener por ahí la inquietud de usar estas maravillosas herramientas de comunicación para incentivar la reflexión, para proponer la reflexión y discutir amplia y profundamente de todo, y con autenticidad, porque si bien son herramientas para que los más débiles se puedan expresar, a veces me llama la atención cómo los desconocidos, los anónimos, se expresan con tal autenticidad, y hay veces que los más poderosos ni siquiera se expresan directamente a través de las redes sociales. Entonces me parece que también en el para qué tendríamos que tener en cuenta estas inquietudes de reflexión profunda, autenticidad, usando este gran poder que nos da una buena infraestructura y una gran herramienta de comunicación. Como les decía, Antel va a seguir construyendo infraestructura, preocupada por la generación de capacidades, y eso lo va a hacer con hechos concretos, como lo estamos haciendo, con proyectos de investigación, con una gran impronta de compromiso social y de capacitación, y
con grandes emprendimientos también, como por ejemplo el Ante la Arena. Para nosotros es una forma más de estimular el contenido sobre nuestra propia infraestructura, es una forma más de construir nuevos muros donde seguramente va a haber muchísima actividad de telecomunicaciones y quién sabe qué cosas toda nuestra gente va a escribir en esos muros de infraestructura que estamos levantando entre todos nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Antel, que claramente es un socio fundamental y clave para nosotros que trabajamos en esta industria y no podríamos desarrollar este tipo de actividades sin ellos. Ahora quiero dar paso a nuestro segundo speaker, quien es Pablo Vuela, comunicador social y socio fundador de T-Mod, agencia de publicidad online dedicada a pensar, planificar y ejecutar estrategias de posicionamiento en Internet, o sea, mi jefe. Desde T-Mod, además de ofrecer servicios a empresas de diversos rubros, están generando productos y plataformas propias como sea el Socia y Sortuit, que están dedicadas a facilitar el marketing en Twitter. Por favor, recibamos a Pablo Vuela con un fuerte aplauso y no me hagan quedar mal. Para empezar la charla, de lo que vengo a hablar es del futuro de las redes sociales, el futuro de las redes sociales en Uruguay. Ustedes se preguntarán en base a qué les voy a hablar de esto, y lo primero que les quiero comentar, siendo la siguiente diapositiva, es que no soy un mago, no soy un ilusionista, no soy alguien que ve el futuro más allá de lo que cualquiera de nosotros puede ver. Pero de lo que sí les vengo a hablar es en función de una base de la observación, de la experiencia y de la lectura de lo que está pasando en los países más desarrollados en la temática de las redes sociales. Cosas que normalmente pasan en Estados Unidos y en Inglaterra, en Inglaterra lo pongo como realmente Estados Unidos y Inglaterra, los países que están en la punta de estos temas, cosas que normalmente pasan allá, quizás con matices, quizás antes, quizás después, pero tarde o temprano terminan llegando por estos lados. Para empezar la presentación quiero partir de dos premisas. La primera es que para hablar de futuro es necesario hablar un poco de presente. Y el presente de las redes sociales en Uruguay es un presente numeroso y de impacto. Y les quiero comentar algunos números. Hay 1.850.000 cuentas de Facebook en Uruguay, 180.000 cuentas de Twitter, 220.000 cuentas de LinkedIn, 4.500 videos subidos por mes en YouTube por las keywords Montevideo, Uruguay, montevideanos, etc., que son las keywords que utiliza Tiranos Tembladas para hacer sus videoresúmenes semanales. 27.000 check-ins en Foursquare, en los dos principales shopping de Montevideo, 25.000 impresiones diarias en Waze, la aplicación de geolocalización que viene creciendo, y así sigue. Esto es solo el comienzo. Entonces, lo primero, estamos ante una realidad numerosa y esto es innegable. Lo segundo que les quiero comentar a modo de introducción es que las redes sociales son más que Facebook. Esto quizás es obvio para la mayoría de los que estamos acá, pero no para mucha gente que relaciona directamente el término Facebook con lo que es una red social y punto. Lo que yo les quiero decir es que las redes sociales cambian el paradigma de las comunicaciones globales, cambian la forma en la que nos comunicamos entre personas y empresas. Pero también cambian, a mi modo de ver, cambia la propia definición de Internet. Internet desde su nacimiento surge bajo el concepto de la red de redes. Yo creo que hoy deberíamos estar hablando de la red de personas. Internet, hoy más que nunca, es una red de personas. Para meternos en tema, les voy a estar hablando de 9 acontecimientos o 9 hechos que entiendo van a pasar en nuestro país con matices en función de lo que está pasando en otros países. Lo primero es, ¿qué pasa con Facebook? Mucha gente se pregunta, ¿muere Facebook? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que está sucediendo, y estos son estudios bastante recientes con Facebook, es baja su frecuencia de acceso, ahí les pongo los datos de Estados Unidos y de Reino Unido, pero no, digamos, esto no afecta su relevancia como plataforma tecnológica. Y esto tiene que ver con un concepto que se llama Facebook Connect. Facebook Connect es una funcionalidad que nos permite navegar por Internet con nuestra identidad de Facebook, pudiendo acceder a distintos sitios y digamos, haciendo determinadas acciones con nuestra propia identidad de Facebook. El caso quizás más claro es lo que llama una fanbox, que nos permite, por ejemplo, entrar en un sitio y sin necesidad de tener que meternos en Facebook, podemos, por ejemplo, hacernos fan de la fanpage de ese sitio. Entonces, empezamos a hacer acciones a través de nuestra información en Facebook en muchos sitios, muchas aplicaciones. Lo que les quiero comentar es que el poder de Facebook
de almacenar información de una séptima parte del planeta en el que vivimos es indiscutiblemente un gran poder. Pero también existe un poder que es las miles y miles de sitios y aplicaciones que su funcionamiento se basa en Facebook. Entonces, probablemente tengamos un futuro en el que Facebook exista, pero que su modalidad cambie. Menos acceso diario, pero igualmente relevancia a nivel tecnológico, siendo soporte de miles y miles de sitios y aplicaciones. Por otro lado, el futuro de Internet, y quizás también el presente, es smartphones. Y Uruguay creo que está alineado con esto. Año tras año en números absolutos crece la venta de smartphones en Uruguay y también crece en comparación a los teléfonos que no tienen internet. De la mano con esto empiezan a suceder algunos hechos como por ejemplo Twitter, y es lo que está pasando en el mundo, crece y se vuelve cada vez más formador de opinión. Crecen también las redes de geolocalización como lo son Foursquare o el propio Waze, que fue comprado por Google en $1.000 millones hace algunos meses. Crecen las redes audiovisuales como Pinterest, Vine, Instagram, apoyados fuertemente en que los dispositivos tecnológicos cada vez también vienen con mejores cámaras. En definitiva, todo el mundo smartphone, desde ya que es el mundo del futuro. Crecen las redes de nichos y comienza su uso intensivo. Y en gran parte esto también pienso que es causa por el cual baja un poco la frecuencia de los países más desarrollados de Facebook. Hay otras oportunidades para los usuarios. Algunos ejemplos de redes de nicho: Path es una especie de Facebook con una restricción para 150 amigos. Couple es una red social para parejas en la que solamente mi pareja y yo estamos en esta red. Untap, una red para amantes de la cerveza. Yammer, para un ambiente laboral en el cual compartimos qué es lo que estamos haciendo, qué tareas estamos haciendo. En definitiva, la tendencia es hacia más redes verticales, más redes de nicho que tengan una funcionalidad específica, y esto lo vemos en varios casos. Crece también el consumo de aplicaciones. Se habla del futuro de Internet como un futuro fuertemente basado en aplicaciones. No sé si les pasa a ustedes, pero yo hoy hay determinados sitios que ya no entro al sitio, sino que lo consumo desde su aplicación. Y un dato interesante es que baja la mensajería, los chats a través de Internet, a través de la web, y empiezan a concentrarse más en aplicaciones, y obviamente la estrella de esto es WhatsApp. En relación a aplicaciones y redes sociales, hoy todas las redes sociales tienen sus aplicaciones. O siendo un poco más drástico, hay redes sociales que propiamente son una aplicación. Recién les hablaba del caso de Couple. Couple en su sitio web solamente tiene una opción de poder descargar la aplicación. La red social es una aplicación y esto lo vamos a seguir viendo en muchos casos. Por otro lado, crecen los logins sociales y esto tiene que ver con lo que hablamos hoy de Facebook Connect. Cada vez más vamos a poder acceder a servicios a través de Internet pudiendo loguearnos con nuestros perfiles sociales. Y esto ya se está viendo hoy en Estados Unidos y en Europa, incluso en servicios en los que la información es sumamente delicada y que quizás muchos hoy ingenieros y encargados de tecnología dirían en Uruguay que es una locura. Pero sin embargo hoy podemos acceder a la cuenta bancaria a través de nuestro login en Facebook, podemos acceder a historia clínica a través de nuestro login en Facebook, y esto es algo que se va a ver cada vez más y de nuevo tiene que ver con lo que hablábamos hoy de Facebook Connect. Se masifica un uso más útil. Hoy relacionamos Facebook, relacionamos Twitter con entretenimiento, con juego, y que verdaderamente hoy es el uso que se le da. Está estudiado también que así es en Uruguay. Yo pongo ahí, las redes sociales serán más información cruda y desperdigada. Se empiezan a dar usos como por ejemplo diagnosticarnos con los mejores doctores del mundo, cosa que hoy ya existe, pero lo que digo es que se va a masificar. Poder estudiar, poder hacer cursos en los institutos educativos que se nos ocurra, trabajar sin límites, sin fronteras entre países. En definitiva, vamos a utilizar las redes no solo para el entretenimiento, que quizás es hoy la mayoría de la función, sino también para cuestiones más útiles. Crece el e-commerce y crece la influencia que las redes sociales tienen sobre el e-commerce. En Uruguay, desde hace algunos años, y entiendo que producto principalmente de las cuponeras, de los sitios de cupones, hoy más de 500.000 uruguayos ya han comprado por Internet, por más que el proceso de venta no se haya hecho 100% por Internet. Lo cierto es que las redes sociales empiezan a jugar un partido cada vez más importante en el e-commerce, desde dos lados. Desde un lado, en cuanto a la generación de tráfico, hoy según datos reales de sitios que venden en Uruguay, entre el 10 y el 20% de su tráfico es a través de las redes sociales. Links en Facebook, links en Twitter tiran tráfico al e-commerce y eso termina generando ventas. Y por otro lado, las redes sociales son fundamentales para el e-commerce en cuanto a reputación y recomendación. Si yo recomiendo un sitio, es probable que mis amigos lo vean con mejores ojos.
Yendo a una óptica más desde el marketing empresarial, yo lo que digo acá es que va a haber un community manager por empresa en Uruguay. Hoy, en muchos casos, cuesta hacer ver a una empresa lo importante que es la gestión de contenidos para posicionar marca y también para atender a clientes. No nos cuestionamos atender el teléfono en nuestras oficinas. En el futuro no nos vamos a cuestionar atender las redes sociales para poder tener un mejor contacto con nuestros usuarios. Es un proceso, pero no me cabe la menor duda que sin importar el tamaño y el rubro de la empresa, si es de productos o si es de servicios, va a tener una persona contestando en redes sociales. Siguiendo con la parte más relativa a lo que tiene que ver con publicidad y con medios, yo digo que no va a existir plan de medios que no tenga una red social involucrada. Hoy hay planes de medios que no tienen redes sociales, en varios casos. Pero quiero ser un poco más drástico en decir que no va a existir medio distinto a una red social. Y cuando hablo de medio, hablo de televisión, hablo de vía pública, hablo de radio, hablo de prensa escrita y por supuesto hablo de todo lo que hoy conocemos a través de Internet. Mueren los medios que solamente hablan y viven los medios que dialogan. Este es el futuro y no me cabe la menor duda. La televisión cada vez va a dialogar más. La cartelería en vía pública cada vez va a dialogar más. Obviamente esto va muy acompañado de un futuro de pantallas, que es el futuro que se nos viene. El concepto de medios tradicionales y medios digitales se empieza a mezclar. Todos los medios van a ser digitales, todos los medios van a ser de interacción. Estoy seguro de eso. Pero en el marco de todos estos hechos y acontecimientos de los que vengo hablando, quizás nos preguntemos hacia dónde estamos yendo. ¿Este futuro que se nos viene está bueno? ¿Es horrible? La verdad que no lo sé, no voy a hacer un juicio de valor sobre eso, al margen de que soy muy positivo sobre lo que se viene. Pero les quiero comentar quién es esta persona, no sé si la conocen, no soy yo, obviamente, que se llama Kevin Ashton. Kevin Ashton es un profesor de MIT y es el creador del término de Internet Things. La teoría en la que él estuvo trabajando parte de la base de que todos los objetos en el mundo van a estar conectados a Internet e interconectados entre sí. Parece loco, pero seguramente no estamos tan lejos de eso. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra heladera, cuando no tenga más una caja, una bolsa de leche, va automáticamente a hacer el pedido del supermercado. Esto significa que nuestros campeones, nuestros zapatos, todos van a mandar estadísticas a la nube sobre el performance que estamos teniendo con nuestro caminar o cuando hacemos deporte. Esto hoy existe, simplemente que se va a masificar y va a crecer, al punto de también que se habla del concepto de ciudades inteligentes, en las cuales a través de redes de sensores los autos van a estar intercomunicados, va a bajar la frecuencia de choques, las ciudades van a ser mucho más optimizadas en cuanto a, por ejemplo, consumo de energía. Y este es el futuro que se nos viene, y por supuesto que tiene que ver con redes sociales. Estamos yendo hacia un futuro de la hiperconexión, estamos yendo hacia un futuro del automatismo, estamos yendo hacia un futuro en el que cada vez se va a duplicar menos nuestra información. Estoy convencido que para las empresas y para las personas se nos viene un futuro lleno de oportunidades y por supuesto con un montón de desafíos. ¿Y dónde nos encuentra este futuro desde Uruguay? Yo creo que estamos yendo hacia una red social global en el que quizás el desafío para los países es trabajar en mantener una cultura del país. Y estoy seguro que Uruguay es y será parte de esa red social global, apoyándome en un plan Ceibal que mete de lleno a generaciones de chicos de cara al mundo y de cara al acceso a la información. Apoyándome en que el 72% de nuestra población mayor de 6 años hoy ya tiene un celular. Y apoyándome en la proyección de que al año 2015, 8 de cada 10 uruguayos va a tener acceso a Internet. Soy positivo, realmente positivo con el futuro que se nos viene. Futuro en el que de Uruguay lo estamos mirando atentamente y siguiendo con pasos firmes. Y estoy convencido que en ese futuro las redes sociales van a tener un papel muy protagónico.
Muchas gracias. Sin más, quiero presentarles a nuestro tercer speaker, Martín Núñez. Él es encargado del área digital de Mindshare Uruguay, así como del desarrollo de investigaciones enfocadas al entendimiento de los cambios en los hábitos de consumo de los diferentes segmentos de la sociedad. Es director de cuentas para clientes como Viajeo, Punta Carreta Shopping y Pronto, y está especializado en planificación, análisis y búsqueda de tendencias en comunicación. El título de su charla es Social Media de divertido a fundamental. Un aplauso para Martín. Buenos días. Cuando me llamaron para formar parte de este evento, me pidieron dos cosas. La primera, mi cuenta de Twitter, y la segunda, un título para la presentación que iba a hacer hoy para todos ustedes. Entonces, en ese momento, lo primero que me puse a pensar es qué me gusta ver a mí cuando estoy sentado donde están todos ustedes hoy. Y me di cuenta que lo que me gusta ver son presentaciones que son divertidas o que tienen fundamento, que me dejan un concepto, un dato, una anécdota, algo que hasta ese momento no conocía. Y de ahí surge Social Media de divertido a fundamental. Eso es lo que voy a tratar de cumplir hoy. Claro que a los segundos de haber compartido esto con la persona que me lo pidió, me di cuenta que a divertido y fundamental había que llenarlo de contenido y no era tan solo pasar un título. Y a partir de ahí, el paso siguiente fue decir, capaz que tendría que pensar dos veces antes de compartir las cosas tan rápido. Y eso me trajo una anécdota que hace pocos días pasó. Quizás ustedes no se acuerden porque hace días que estamos congelados, pero el miércoles pasado había 23 grados y un sol primaveral. Entonces no se me ocurrió mejor idea que ironizar a través de Twitter con la capacidad de pronóstico de los meteorólogos. Y no solo eso, sino que además mencionar a través de hashtag a meteorología y a los amigos de Metsul. De meteorología no tuve ninguna respuesta, pero de Metsul a los pocos minutos no solo me contestaron, sino que me dejaron bastante en ridículo porque me dijeron que el pronóstico es a partir del jueves, y no solo eso, sino que lo hicimos el lunes y me dieron el link para que viera el pronóstico. Así que seguramente tenga que pensar dos veces antes de compartir determinadas cosas. Más allá de eso, creo que hay que empezar por el principio, y el principio de las redes sociales, como todos ustedes saben, es la teoría de los 6 grados de separación. Y esa teoría es más o menos algo así. Lo que dice la teoría de los 6 grados de separación es que cada uno de nosotros está conectado con cualquier persona en cualquier parte del globo a través de 6 contactos, o de 6 personas, o de 6 grados de separación, como dice. Eso me llevó a pensar en otra cosa y, como buen uruguayo, a decir, bueno, qué chiquito es el mundo. Y eso me llevó a otra reflexión, que es que hoy va a estar frente a todos ustedes y que seguramente, por esos 6 grados de separación, muchos de ustedes son parte de los contactos que tengo en mis redes, o en alguna de ellas, o contactos en mis contactos. Entonces, se me ocurrió hacer un experimento y utilizar una aplicación de LinkedIn que se llama Mapa de Contactos, que es algo más o menos así. El circuito rojo soy yo y el resto es la red de contactos que se vincula a mi perfil. Cuando lo vi así me asusté un poco, no por la cantidad de contactos, sino por el potencial de desastre que podía tener esto si hubiera sido papelón. Como decía antes, todos, creo que una característica de los uruguayos es a cada cosa, evento o momento del mundo, siempre le buscamos una pata que está anclada en Uruguay. Siempre en algún punto tenemos un contacto con lo que está sucediendo. Entonces me puse a buscar y me encontré con que mientras los uruguayos festejaban el primer campeonato del mundo de fútbol en el centenario, había un amigo de apellido Carinti, un húngaro, que sentado en su casa delineaba las primeras líneas de lo que era la teoría de los 6 grados de separación. Así que podemos decir que tenemos un punto de contacto. Pero creo que el amigo Carinti nunca se iba a imaginar el potencial que tenía esa teoría que estaba planteando en el papel, y menos aún el crecimiento que podía llegar a tener eso con la aparición de las redes sociales. Y si miramos hoy, las redes sociales son la actividad online más popular a nivel mundial. 1 billón de usuarios de Facebook
500 millones de usuarios de Twitter, 200 millones de usuarios de LinkedIn, y solo por nombrar 3 de las más conocidas, podría seguir nombrando eternamente cantidad de redes sociales, algunas exclusivas de China, etc. Para los que trabajamos en comunicación, entonces, es un desafío decir si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no, y siempre se ha hablado de Latinoamérica como un poco rezagado, pero últimamente es la oportunidad de Latinoamérica y creo que estamos cumpliendo con eso, porque América Latina y Central es la región de más crecimiento en la inversión publicitaria en social, más del 38%, el promedio mundial es 27% de crecimiento. Creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, pero hay mucho para mejorar. Y por casa, como andamos, bueno, 1.800.000 usuarios de Facebook, 200.000 usuarios de Twitter, 35.000 profesionales conectados a LinkedIn. Pero más allá de los números de cantidad de usuarios, que a veces son un poco fríos, quería traer algunos datos de qué tan sociales somos. Y me encontré que más del 50% se conecta todos los días a Facebook. En promedio tenemos 400 amigos, pero si nos vamos un poco a los rangos más jóvenes, eso sube a 600. Que el 40% se conecta todos los días a Twitter, 30% lo hace desde su celular, con el potencial que, como decía Pablo, tiene a través del crecimiento de los smartphones en penetración. 60% tiene menos de 50 seguidores, o sea que el rango de crecimiento aún es amplio. 30% es mayor a 35 años de los usuarios de LinkedIn. Casi el 20% ocupa cargos de directrices gerenciales o de toma de decisiones. Y casi el 1% son personas que se encargan de los recursos humanos de las compañías. Creo que habría que prestar un poco más de atención a las redes sociales cuando hacemos selecciones y demás de personal. Pero más allá de eso, tan sociales somos que hasta le hablamos a las paredes. Y me encontré con esto. Facebook es el único lugar donde es aceptable hablar de un muro, o una pared en este caso. Pero ¿qué también nos responden esos muros, o qué también le respondemos nosotros a los muros cuando nos hablan? Y lo primero que traje fue un ejemplo. Este posteo, según Social Baker, es un posteo de Punta Carretas del mes de junio. Según Social Bakers, es el posteo más popular de junio. 10.000 interacciones, más de 2.000 me gusta, más de 3.500 comentarios, compartido más de 4.700 veces, con un índice de engagement de 5.85%. El promedio del índice de engagement en Uruguay es 0.33%. Creo que está bastante bien la selección de Social Bakers sobre el éxito de este posteo de Punta Carretas. El tema es cuando nos paramos del otro lado y nosotros como usuarios le consultamos a las marcas y hay que ver si realmente nos responden. ¿Y cómo nos responden? Estas son las 5 marcas con mejor índice de respuesta, pero más allá de eso, el promedio de respuesta de Uruguay a las consultas que se hacen en Facebook es del 70%. Y ustedes me dirán, ¿eso es bueno, es malo? Bueno, el promedio mundial es 60%. O sea que estamos por encima del promedio mundial en el índice de respuesta que nuestras marcas le dan a sus consumidores. Las 3 primeras marcas son de telecomunicaciones. Y no solo eso, sino que la primera es Antel. Es la que responde más rápido en promedio, 91 minutos, con un índice de respuesta de 92%. Antel en junio, según datos de Social Bakers, recibió más de 4.000 consultas en su fanpage, de las cuales respondió el 92%. Ustedes me dirán, bueno, está bien, pero otra vez, en referencia al mundo, ¿cómo estamos? Bueno, las empresas de telecomunicaciones en el mundo tienen un índice de respuesta de 70%. Y si nos vamos a Punta Carretas, con un índice de respuesta de 89%, el segmento de retail en el mundo tiene un promedio de 60%. Entonces, nuevamente creo que estamos haciendo las cosas bastante bien en Uruguay. Pero más allá de hablar de Facebook, también habría que hablar un poco de Twitter, y me encontré con esta viñeta y me pareció bastante divertida, de cómo algunas características de las redes sociales empiezan a mezclar en nuestro idioma y cómo las nuevas generaciones pueden decir de un pájaro azul que es un Twitter. Twitter crece en el orden del 40% anual en Uruguay, y creo que está apalancado sobre todo en un crecimiento de más de 200% de smartphones, de la penetración de smartphones en nuestro país. Entonces deberíamos ponernos a pensar cuáles son los motivos o cuáles son las características que tiene Twitter que hace que la gente empiece a sumarse y a crecer paulatinamente y con un potencial de crecimiento enorme. Entonces, en mi opinión, es la cercanía que se puede llegar a tener con
personalidades de la música, del espectáculo, del deporte, personas famosas o simplemente gente del marketing, la publicidad o de la área que sea, que son líderes de opinión. Entonces, lo que quise traer es cuál es el primero de todos ellos, y es Justin Bieber, con más de 42 millones de seguidores en Twitter. Y como decía antes, los uruguayos siempre tendemos a buscarle la pata que toque eso con Uruguay, y me encontré que en junio un movimiento de fans de Justin Bieber en Uruguay quiso llamar la atención del cantante para que el tour latinoamericano pasara por Uruguay. No lo lograron, pero el hashtag Uruguay Philip Tour fue trending topic en Argentina y en Chile. O sea que creo que hicieron bastante bien su trabajo las fanáticas de Justin Bieber. Pero en Uruguay también tenemos nuestra personalidad destacada, y es Diego Forlán, con casi 4 millones de seguidores. Mirá, es mucho, es poco, bueno, a nivel de personajes o de cuentas relacionadas al deporte es la número 34 en el mundo. Y entre todas las cuentas de Twitter, los 500 millones de cuentas de Twitter, la de Diego Forlán ocupa el lugar 280 a nivel mundial, en cantidad de followers. O sea que tal vez tendríamos que aprovechar un poco más de todo eso, o de las cosas que tiene para enseñar Forlán en ese sentido. Pero Twitter está conformado no solo por personajes famosos, sino por todos nosotros. Y se me ocurrió hacer el ejercicio este fin de semana de ver de qué estábamos hablando todos nosotros. Y nos encontramos que estábamos hablando de la nieve. Y creo que si los amigos del Mensul estuvieran acá se estarían riendo de mí. Bueno, Peñarol, Lisboa, etc. Más o menos en Montevideo, estos eran los trending tópicos de lo que más se estaba hablando en el fin de semana. Pero las marcas también nos hablan a través de Twitter, y estas son 3 de las que tienen más seguidores, Movistar, Antel y Punta Shopping. Y acá me vino una reflexión que es, 3 de estas marcas ocupan lugares dentro de las 5 que tienen mejor índice de respuesta en Facebook. Quizás será que esa madurez que adoptaron en Facebook les animó a abrir un canal más directo y de mayor exposición como lo es Twitter. Y la verdad que está muy bien el trabajo que se está haciendo en ese sentido. Como decía antes, el crecimiento o el potencial de las redes sociales y de lo digital tiene mucho que ver con el crecimiento en la penetración de smartphones, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y como mi charla decía de divertido fundamental, se me ocurrió traer este video que me encontré en YouTube y que me pareció que estaba bueno para compartir con todos ustedes y para arrancar un poco arriba de la mañana. Así que, play. En definitiva, lo que intentaba mostrar es que las redes sociales no son más que una extensión de lo que hemos sido siempre como cuando conformamos redes personales o de contactos, ya sea a nivel de personas, de marcas, de medios, etc. Y para finalizar me voy a quedar con una reflexión que hizo Steve Jackson. Steve Jackson es un escritor
que para escribir uno de sus libros realizó un experimento en Facebook basado en los 6 grados de separación, y lo que decía es: no importa si estamos separados por 6 grados, 10 grados o 1 grado, sino lo importante es estar conectados. Como estamos conectados todos hoy acá en este Social Media Day. Y espero haber cumplido con la consigna del título de mi presentación y haber aportado un granito de arena a que este sea el primero de muchos Social Media Day que van a venir. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro primer bloque, nos queda un último orador. Él es Daniel Carranza, consultor y docente en comunicación, especializado en medios y herramientas digitales para empresas, organizaciones y gobierno, comprometido con el área de gobierno abierto y gobierno electrónico y con la creación de herramientas con datos abiertos. Edita tanconectados.com, blog de tecnología orientado al público nacional, y el título de su charla es La era de los datos. Por favor, démosle la bienvenida a Daniel Carranza. Vamos a empezar con un dato, ya que es lo que vengo prometiendo. Ahí está. 90% de todos los datos generados por la humanidad son de los últimos 2 años. ¿Cómo puede ser que en más o menos 800 años, está quemando todo acá, más o menos en 800 años que tenemos de historia escrita, esto no está funcionando? Según lo que me respondió Wikipedia ayer cuando le hice una consulta a eso de las 2 de la mañana, en 800 años recién, sigue avanzando, dale que va, recién en los últimos 2 hayamos agarrado las 9 décimas partes de eso, generado y almacenado las 9 décimas partes. Bueno, tiene muchísimo que ver, sí, dale que va, tiene muchísimo que ver con las capacidades técnicas. Primero que nada, podemos guardar esos datos. Siempre intuimos que era importante guardarlos, siempre de alguna manera sentimos que esos datos nos iban a servir para algo, que los podíamos analizar, que podíamos sacar conclusiones de ellos, pero no teníamos hasta ahora la capacidad de guardarlos. Capacidad, estoy hablando de disco duro, o mismo de procesarlos. Ahí está, ahora sí. No vieron nada de lo demás, ¿no? Guardamos datos porque lo que intuimos y de alguna manera vamos comprobando en la medida que tenemos la capacidad de procesarlos es que nos hace más inteligentes de lo que somos individualmente. Imagínense que cada alumno de cualquier carrera tuviera que volver a aprender todo lo que aprendieron todos los que vinieron antes. Hay un montón de cosas que nosotros las damos por hechas simplemente porque se juntaron los datos, eso es básicamente el método científico, se llegaron a conclusiones y de ahí en adelante podemos avanzar en nuevos aprendizajes. Gracias. Me fui un poquito del hilo, ¿no? Disculpen por el asuntito técnico. Pero bueno, hoy sí podemos hacerlo. Hoy existe la capacidad para guardar prácticamente todo lo que hacemos. Pablo más temprano hablaba del tema del Internet de las cosas. Eso es una de las cosas más importantes que nos esperan en los próximos 5 o 10 años. Prácticamente todos los aparatos, y no tan aparatos, no cosas que consideramos hoy como aparatos, que es una cafetera, va a generar datos, va a almacenar datos, nos va a poder permitir consultar esos datos y aprender sobre nosotros, que lo vamos a ver un poquito más en detalle en un ratito. Ahí sabes que fui yo. En un minuto en Internet se hacen más de 2 millones de búsquedas en Google. Eso es información que se guarda. Con esa información Google es que aprende sobre nosotros, prevé lo que nosotros queremos. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a hacer una búsqueda y le aparecen las sugerencias, pero también empieza a prever otras cosas mucho más importantes y que es difícil hacer el vínculo. Google sabe cuándo va a saltar una epidemia de gripe, por ejemplo, porque la gente hace determinadas búsquedas. Y lo más curioso es que capaz que sabe porque creció en las búsquedas de Britney Spears, no porque creció en las búsquedas de antigripales. Encuentran patrones a través de los datos que es imposible hacerlo sin la ayuda de grandes infraestructuras de computación. En Facebook se comparte 700.000 contenidos
en cada minuto. Eso habla de nosotros, habla de lo que estamos haciendo, habla de lo que nos gusta. Facebook conoce sobre nosotros muchísimo más de lo que conocemos nosotros mismos, porque no tenemos la capacidad, aunque nos dieran esos datos, más allá de que sería imposible leer 700.000 cosas en un minuto, no tendríamos forma de encontrarle un sentido cabal a eso. Con esta información, Facebook conoce nuestras actitudes mucho mejor de lo que nosotros creemos que conocemos a nosotros mismos. Y para las marcas en particular, los me gusta de las páginas que recién nos contaban algunos datos sobre Uruguay, dan información que permiten ubicar ya a la gente, no por la edad que tiene, o dónde vive, o cosas por el estilo, sino por qué cosas le gustan. ¿Okay? Los datos nos permiten nuevas dimensiones para cortar a los públicos, para encontrarlos y para comunicarnos con ellos. 100.000 tweets son publicados y eso ha convertido a Twitter, por minutos esto, en una especie de pulso de la humanidad, en una especie de pulso del humor y del sentimiento y el pensamiento de la humanidad. Tampoco hay que ser tontos y creer que Twitter representa el 100% de la humanidad. Estamos hablando de que Internet llega a 1.000 millones de personas, eso deja otras 6.000 millones afuera. Pero al margen de eso, la instantaneidad que otorga Twitter para brindar información sobre lo que estamos pensando permite, analizando en tiempo real esta información, saber lo que el mundo piensa sobre cualquier tema. Si seguimos como unos dementes el rating de algunos programas de televisión, esto es básicamente el rating de la vida. ¿Ok? Y Foursquare, por último, que para mí es una de las cosas más interesantes en estas redes sociales que son emergentes, aunque tiene unos añitos, tiene 2.000 check-in por segundo. Check-in es que yo digo estoy en tal lado, básicamente. Si quiero decir qué estoy haciendo, lo que sea. Esto nos permite saber en qué lugares está la gente en cualquier momento y eso tiene un montón de consecuencias. Yo, disculpen el sesgo, pero vengo del mundo de la publicidad, no lo puedo evitar. Nos permite comunicarnos con público en el momento indicado, en el lugar indicado. Eso es algo que realmente es extremadamente valioso. Y nos permite también saber cómo se comporta la gente en el mundo real, en el mundo geográfico. Foursquare es muy interesante porque es una de las redes que justamente hace muy fuerte ese link entre lo real y lo virtual. Hay una aplicación que a mí me parece bastante divertida, por ejemplo, que con las atracciones turísticas de Londres te permite saber cuál es el día que tiene menos visitas, para poder ir y no comerse colas eternas. Eso sale justamente de los datos. Pero no es todo redes sociales. A nivel de salud, la revista Forbes estima que 450.000 millones de dólares al año se pueden ahorrar mediante el análisis de datos de salud. Esto es lo que se llama Big Data, que hoy está un poquito abusado como buzzword, pero sigue siendo válido. ¿Cómo obtenemos ahorros de datos? ¿Por qué guardar información y analizarla nos puede hacer ahorrar dinero en la medicina? No le vamos a dar menos medicamentos a nadie, no vamos a tener menos horas médicas, pero vamos a cometer muchísimos menos errores. Al tener información, es un poco lo que decía del aprendizaje, ¿no? Al tener información y saber lo que hicieron todos los médicos en un hospital, todos los médicos en un sistema de salud antes que nosotros, no tenemos por qué repetir errores. Y además podemos usar inteligencia artificial para que los propios sistemas sean los que detecten los errores antes de que sucedan. Un médico diagnostica un medicamento a un paciente que tiene determinadas características y sabe que porque se han dado otros cientos o miles de casos antes, eso puede traer determinadas complicaciones secundarias. ¿Okay? Ahí es donde está el ahorro. Ya no es dato para visualizar, es dato que de alguna manera salva vidas. En lo que es comercio es donde está explotando el tema de Big Data, justamente porque hay dinero para hacer y por lo tanto dinero para invertir. Lo que se llama fast trading es lo que está un poco de moda ahora en Wall Street y tiene que ver con transacciones creo que son milisegundos básicamente, procesando gigabytes y gigabytes de data por segundo. Básicamente ponen a computadoras a hacer el trabajo millones de veces más rápido de lo que puede hacer un humano. Si antes esperaban a ver
que pasara algo, analizarlo una persona para decidir si vendían o compraban una acción o lo que sea. Ahora es una computadora la que busca patrones y de vuelta, como con el ejemplo de Google, no necesariamente busca patrones en las propias acciones y en su costo, sino capaz que está mirando la situación política en Medio Oriente, o si viene la gira de Justin Bieber en Uruguay, esperemos que no, o alguna cosa por el estilo. Y de ahí es donde saca conclusiones para decidir si compra o vende acciones de vuelta en milisegundos y hacen millones de dólares con cada milisegundo de diferencia. Los precios también se están manejando en tiempo real y eso es algo que un poco asusta como consumidores. El análisis de datos de consumidores es algo que tiene unos cuantos años. Amazon, por ejemplo, que es el más grande retailer online del mundo, desde que empezó, justamente basa su negocio en ser sumamente inteligente con los datos que nosotros le damos, en analizarlos y en ofrecernos las cosas que nos pueden interesar más. Hoy en día, a través de datos, hay empresas que saben en qué etapa de nuestra vida estamos y qué cosas tenemos. Hay una anécdota muy divertida que la voy a hacer breve, de Target, un supermercado estadounidense, que le mandó un catálogo a una chiquilina de 16 años con productos, porque los hacen customizados, con productos para embarazadas. El padre fue ofendidísimo al supermercado a decir que cómo le estaban mandando eso a su hija, que era una niña, que era una santa, y resulta que no era tan santa, y justamente Target supo que ella estaba embarazada antes de que lo supiera el padre. Es real. Y llevémoslo también a cosas capaz que nos afectan más directamente. El Big Data se puede usar para predecir, no es solamente para saber que como algo nos interesó, capaz que nos sigue interesando, o evitar errores que ya cometimos. Podemos de alguna manera adivinar el futuro en base a analizar datos del pasado, y no es solamente por repetición. En Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, en California, se está llevando adelante y con mucho éxito un sistema de lo que llaman patrullaje predictivo. Ellos tienen una base de datos de delitos extremadamente detallada y extremadamente rica y que además tiene mucho tiempo. Esto también es importante, el tiempo es lo que permite acumular datos, y a través del análisis de esos datos ellos ahora están mandando patrullas a lugares no porque haya pasado algo, sino que porque los sistemas le dicen que ahí hay potencial de que pase. Es un poco difícil de llevarlo a nuestra escala, no es que todos los jueves asaltan viejas al lado de un cine. Es una combinación de muchos datos que lo que hace es decir, bueno, por determinadas razones, este es el área donde te conviene revisar. Y efectivamente ese tipo de programas han logrado bajar la incidencia del crimen en todos los lugares donde se han aplicado. Como dato interesante, tengo entendido que en Uruguay se está haciendo algo similar, creo que no tan sofisticado, pero sí se están usando datos para analizarlos y ¿cómo se dice? Y de alguna manera diseñar las estrategias. Pero vamos de lo absolutamente general a lo absolutamente personal. Los otros datos que estamos pudiendo obtener son los nuestros, y a veces esos son los más difíciles de todos, porque nosotros tenemos un temita que es el ego, que no nos permite ver realmente lo que hacemos. Si yo les pregunto a ustedes, es uno de los temas que yo tengo por ejemplo con las encuestas, si yo les pregunto a ustedes qué piensan, qué hacen, van a dar una respuesta capaz que con mucha certeza, pero eso no garantiza que sea verdad. Perdón, no lo estoy tratando de mentirosos, es un tema que hacemos todos. Sin embargo, hay cada vez más tecnología que nos permite tener un registro de lo que hacemos que no está intermediado por nada, que realmente podemos ver cuántas cosas hicimos. Hay pulseras que graban, bueno, también Pablo hablaba de algo de eso, del Internet de las cosas, ¿verdad? Si la cafetera sabe cuántos cafés tomamos el mes pasado y la pulsera de los campeones saben cuántos pasos dimos, después podemos empezar a combinar y ver cuántas calorías consumimos, etc. Todos esos datos nos van a permitir conocernos de verdad, no conocernos porque creemos que nos conocemos o vamos al psicólogo y hablamos con él, sino que de verdad cuantificarnos de alguna manera. Y todas esas cosas, desde los datos más generales a los más particulares, que esto le puede asustar a más de uno, se pueden compartir como datos abiertos. Datos abiertos es una tendencia global, tiene unos años, pero sigue en pleno desarrollo y en este momento está particularmente fuerte, que implica que esos datos nosotros los compartimos, los abrimos justamente, para que otros puedan analizarlos, generar cosas y agregar valor. Siempre en esto
El tema está en agregar valor. Los ejemplos más comunes, espero que no haya sido yo eso. Los ejemplos más comunes tienen que ver con datos de gobierno. Los datos de gobierno son públicos por definición, porque los generamos nosotros, los pagamos nosotros. Entonces se comparten y en base a eso se generan aplicaciones. Algunos ejemplos conocidos, por ejemplo acá en Uruguay, son las aplicaciones que tienen que ver con el transporte público, que hay unas cuantas y son datos que liberó la Intendencia de Montevideo. Pero podemos abrir datos de empresas. Hay muchos casos exitosos de empresas que comparten sus datos. ¿Y qué logran? ¿Qué ganan a cambio de dar algo gratis, entre comillas? Básicamente que otros hacen el trabajo por ellos, tercerizado y sin cobrarles. Lo mismo también se puede hacer con nuestros datos personales, y de hecho lo estamos haciendo, lamento informarles, al usar Facebook, Twitter, etc. Hay otros usando nuestros datos, y además hay terceros, ya no Facebook o Twitter, que pueden acceder a través, por ejemplo, de APIs a esos datos, analizarlos y aprender cosas nuevas. Uruguay está muy bien en este tema de los datos abiertos a nivel regional y bastante bien a nivel mundial. Y es una pena que no se conozca un poco más de esto. Tuvimos el primer portal de datos abiertos de la región a nivel municipal, que fue de la Intendencia de Montevideo en 2009, si mal no recuerdo, y después en 2011 a nivel nacional, que es datos.gov.uy. En ambos casos, de forma muy uruguaya, como nosotros lo hacíamos muy a lo humilde, hubo otro que sacó el cartel de hacerlo antes y después le caímos a decirle no, mal yo, pero no te avisé. También acá se hizo hace un par de semanas lo que se llamó la Semana de los Datos Abiertos. Fue una serie de eventos, todos primeros en América Latina, para hablar de este tema, y es el momento justo para explotarlo. Pero ¿cuál es el problema que teníamos? Se estaban publicando datos pero no se estaban usando, y ahí es donde entramos nosotros, ¿ok? Los que generan datos deciden publicarlos, los ponen, supongamos estos portales públicos. Pero se llegó a la conclusión que Uruguay era un caso bastante extraño. Por lo general es la gente la que exige que se publican datos porque quiere hacer algo y no puede hacerlo. Y después los gobiernos o las empresas responden publicándolos. En Uruguay teníamos los datos publicados, pero no había casi nadie haciendo nada al respecto. Y por eso es que formamos con otra gente que estamos trabajando en este tema una organización que se llama DATA, que es Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a Información, que nuestra misión, y como organización, para aclarar, non-profit, etcétera, es todo hippie, no estamos tratando de vender nada. Nuestra misión es que esto se difunda, que se hagan cosas y ayudar a cualquiera de ustedes, a que le interese, a que se enteren de esto y puedan hacer más cosas. ¿Cómo lo hacemos? A través de la generación de aplicaciones, pueden ser móviles, pueden ser web, eso no importa, de herramientas, a través de la difusión de lo que se llama periodismo de datos, que es algo que estamos muy interesados que se dé más, porque justamente toda esa información se puede analizar a través de la prensa, y del análisis de datos en la prensa han saltado cosas increíbles a nivel mundial y se puede descubrir información que va mucho más allá de la investigación periodística. Y a través de la difusión en eventos como este, de contarles qué es y de incitarlos a que se sumen. Y bueno, y por dejarnos hacerlo, muchísimas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.